Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo donde te voy a enseñar a invertir en small caps. La verdad que las small caps son empresas muy interesantes que hay que tener en cuenta. Te voy a enseñar cuáles son las ventajas, desventajas, qué puntos o consejos debes de tener en cuenta a la hora de analizar una small caps y todo esto que te voy a explicar a continuación. Así que nada, vamos a ello. Bien, entonces, antes de empezar tienes que saber qué es una small cap. Bien, básicamente una small cap se le denomina a una empresa pequeña, es decir, una empresa que tiene una capitalización de mercado o un market cap de entre 100 millones y 1000 millones, es decir, entre 100 millones y 1 billion. ¿Cuáles son las características principales de las small caps? Bien, como ya he dicho, tener una capitalización de entre 100 millones y 1 billion. Son compañías que a priori son más desconocidas para el mercado, existen enormes ineficiencias dentro de las small caps, ¿vale? Que ya te contaré evidentemente las oportunidades que esto nos puede ofrecer. También este tipo de compañías tienen una mayor volatilidad o mayor beta, lo que implica que al haber un mayor movimiento o una mayor volatilidad puede dar más puntos de entrada o de salida, es decir, de compra o de venta. Otro punto es que suelen cotizar en los mercados secundarios, como por ejemplo el OTC de Estados Unidos, el MAP de España o el AIM de UK. Luego, al ser pequeñas, suelen estar gestionadas principalmente por familias, tienen un bajo volumen de negociación, es decir, son empresas muy líquidas, y como último punto suelen tener una baja cobertura de analistas. Es decir, todo esto son las características principales cuando nos referimos a una small cap. Una vez conocemos sus características, vamos a ver por qué son tan rentables y cuáles son sus ventajas, desventajas y cuáles son los principales puntos a tener en cuenta a la hora de invertir en este tipo de compañías. Entonces, ¿por qué son tan rentables? Bien, aquí he traído un primer gráfico donde tenemos como comparativa el índice del S&P 500 frente al Russell 2000. Por si no lo conoces, el S&P 500 son las 500 mejores empresas de Estados Unidos, es un índice de referencia a nivel mundial, y el Russell 2000 sería un índice de small caps de las 2000 mejores compañías también de Estados Unidos, pero pequeñas. Entonces, como podemos comparar en este gráfico desde el año 2000 hasta el 2014, vemos que tanto el S&P 500, es decir, el desarrollo y el crecimiento del S&P 500 al final del periodo nos hubiera dado o nos hubiera ofrecido una rentabilidad del 76%, mientras que el índice del Russell 2000 nos hubiera ofrecido una rentabilidad del 164%. Es decir, prácticamente con el S&P 500 hubiéramos obtenido un 76% de rentabilidad, mientras que en el Russell 2000 hubiéramos obtenido el doble de rentabilidad de lo que nos hubiera ofrecido el S&P 500. Esto quiere decir que las compañías small caps de Estados Unidos, las 2000 mejores compañías, nos hubiera ofrecido un mejor retorno que invertir en el S&P 500 a largo plazo durante 14 años. En el siguiente gráfico podemos ver cómo, comparando el crecimiento que nos hubiera dado las small caps frente a otros activos, hubiéramos también obtenido una mayor rentabilidad, lo que quiere decir que invertir en empresas pequeñas es mucho más rentable. En este gráfico, como podemos ver, hay una temporalidad desde 1926 hasta el año 2016, y si hubiéramos invertido $1 en el año 1926, podemos ver que a final del año 2016 el que más rentabilidad nos hubiera dado ha sido las inversiones en compañías pequeñas o acciones pequeñas, que es decir, $1 se hubiera convertido en 26.000 y pico dólares. Es decir, como dice aquí, un crecimiento del 12% de media anualizado, mientras que si hubiéramos invertido en empresas grandes hubiéramos obtenido un retorno del 10%, es decir, ese dólar se hubiera convertido en 5.390 dólares. Y evidentemente invertir en bonos del gobierno estadounidense, en el ejemplo de aquí, que nos hubiera dado muchísimo menos, es decir, un 5,6%, de $1 pasar a 132 dólares, y luego ya las letras del tesoro o la inflación pues quedaría muchísimo más atrás. Lo que quiere decir, en este gráfico o se demuestra que invertir sistemáticamente en compañías pequeñas, porque hay mayores ineficiencias, nos hubiera ofrecido un mayor retorno a largo plazo. Pero claro, estamos contando con que habría que invertir en empresas pequeñas de calidad. Entonces ahora, para que sepas por qué invertir en small caps es tan rentable, te voy a enseñar las principales ventajas de invertir en small caps. Aquí te he dejado una lista de varios puntos que creo que es importante que tengas en cuenta. La primera ventaja, obviamente, es que al invertir en small caps tienes un mayor potencial crecimiento. Es decir, no es lo mismo invertir en una compañía gigante como puede ser, por ejemplo, Apple, que es mucho más difícil que se duplique, es decir, que duplique el tamaño y por tanto que nuestra inversión
inversión la podamos duplicar, ¿vale? Es mucho más difícil porque la empresa, al ser ya grande, tardaría mucho más en aumentar al doble de tamaño que, por ejemplo, una empresa pequeña de 100 millones, que evidentemente esa empresa, al ser tan pequeña, pasar a doblarse es muchísimo más fácil. Por tanto, si nosotros invertimos en ese tipo de compañías, nuestra rentabilidad será mayor, mucho más rápido, y a largo plazo tendremos una mayor rentabilidad, además sumada con interés compuesto. Como segunda ventaja, podemos encontrar unas mayores ineficiencias gracias al bajo interés de los grandes capitales. Tienes que pensar que la mayoría del capital que se mueve en el mercado es gestionado por grandes fondos de inversión o grandes institucionales, lo que quiere decir que al estar regulados tienen dificultades para entrar en este tipo de compañías, es decir, compañías pequeñas. Imagínate un institucional o un fondo de inversión que maneje 100 millones o 1000 millones, imagínate lo que sería comprar un pequeño porcentaje de la empresa. Es decir, si es una empresa que tiene solo 100 millones y solo puedes comprar como máximo el 10%, pues eso a lo mejor es como mucho para esa empresa de 1000 millones el 1%, y a lo mejor no le merece, ¿vale? Entonces por eso tienen un bajo interés en invertir en este tipo de compañías, y eso nos da más facilidades para nosotros encontrar oportunidades o ineficiencias. Como tercera ventaja, y que está relacionada con la segunda, los inversores institucionales, al no estar interesados en este tipo de compañías, por tanto los analistas no tienen interés en cubrir este tipo de compañías. ¿Por qué? Porque la gente que maneja mucho dinero no está interesado o focalizado en este tipo de compañías. Por tanto, van a haber pocas o nulas coberturas de analistas para este tipo de compañías, lo que quiere decir que el mercado las seguirá menos y por tanto habrá una mayor ineficiencia. Es decir, podemos encontrar empresas infravaloradas con mucho más margen, o nos puede dar un mejor punto de entrada o mayores opciones para comprarla a un precio mucho más barato de lo que realmente vale. Como cuarta ventaja de invertir en small caps es que el equipo directivo normalmente controla la mayor parte de las acciones, lo que quiere decir que hay un menor free float o acciones en circulación para el resto de accionistas. ¿Esto qué quiere decir? Que al haber mayor escasez puede haber una mayor ineficiencia, y volvemos a lo mismo: si hay una mayor ineficiencia quiere decir que podemos tener mayores oportunidades de entrada. Como quinta ventaja, también tienes que pensar que las small caps, al estar desconocidas, se pueden tirar mucho tiempo estando infravaloradas. Por tanto, es muy fácil que sean mayores objetos tanto de OPA como de tender offer. Por si no lo sabes, una OPA es una oferta pública de adquisición, que básicamente es cuando un inversor privado, ¿vale?, hace una oferta para comprar la compañía y sacarla de bolsa. O también cuando el equipo directivo quiere comprar la propia compañía para sacarla del mercado, se llama un tender offer, es decir, que hace una oferta para comprar las acciones restantes que les quedan. La sexta ventaja de invertir en una small caps es que evidentemente puedes sufrir un re-rate en los próximos años. ¿Esto qué quiere decir? Que al ser una empresa desconocida, si es una empresa de calidad, esto quiere decir que la empresa irá creciendo, creciendo y creciendo, y según la vayan conociendo más inversores institucionales, etcétera, etcétera, le podrán aplicar un mejor múltiplo si la compañía, como ya digo, es de calidad. Y esto quiere decir que al aumentar el múltiplo de valoración, es decir, que sufra un re-rate, tu rentabilidad a largo plazo será todavía más positiva. Y como séptima ventaja, este tipo de compañías, las small caps, suelen estar menos endeudadas. ¿Por qué? Piensa que los bancos prestan dinero a aquellas compañías que son más solventes. Si eres una empresa pequeña y ellos, es decir, el banco percibe que hay mucho riesgo, pues suele pedirte o darte el préstamo con una tasa de interés muy elevada, incluso hasta el punto de denegarte ese préstamo. Por tanto, hay muchas empresas que tienen dificultades para acceder a deuda financiera, y por tanto esas empresas suelen crecer de otra manera que no sea vía deuda, como por ejemplo reinversión en el propio negocio, que como sabes nos beneficia como accionista. Luego, por otro lado, también tienes que conocer cuáles son las principales desventajas que tiene invertir en small caps. Bien, la primera desventaja que tienes que conocer es que existen más probabilidades de que existan fraudes contables. Como es normal, al ser una empresa más pequeña y más desconocida, digamos que el equipo directivo puede intentar hacer apaños contables. Por eso tenemos que prestar más atención. La segunda desventaja es que hay muchas compañías small caps que únicamente presentan sus informes, sus guidance o sus notas de prensa, etcétera, etcétera, únicamente en su idioma. Como sabes, normalmente en bolsa
las empresas tienen que publicar sus resultados en su idioma original y en inglés. Pero las empresas pequeñas, esas notas de prensa, o sea, quitando los annual report y toda esta parte importante, que sí que es obligatoria que lo tengan que presentar en inglés y en su idioma, pero el resto de cosas lo hacen únicamente en su idioma. Entonces, si por ejemplo estamos analizando small caps de Alemania, de China, de Noruega, de donde sea, y no entendemos bien ese idioma, pues podemos tener ciertas dificultades y esto puede ser una desventaja. Como tercera desventaja, evidentemente, pues que cotizan en mercados secundarios. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que los brokers ofertan menos este tipo de acciones. Es decir, es más difícil acceder a comprar small caps. Si lo piensas bien, si queremos comprar una compañía que esté cotizando en el mercado secundario de Alemania, por ejemplo, si el broker ve que no tiene mucha demanda a la hora de comprar en ese mercado, pues no ofrece las acciones que están en ese mercado y por tanto nosotros no tenemos la opción de comprar esa small cap. Por tanto, debemos de intentar tener un broker que nos dé más opciones a la hora de invertir en small caps o en distintos mercados secundarios. La cuarta desventaja, evidentemente, es que son compañías muy líquidas y volátiles. Bien, si piensas, una compañía cuando es volátil nos puede dar puntos de entrada. Es decir, porque si la compañía puede subir normalmente una small cap un 10% o bajar un 10% sin haber presentado ningún tipo de resultado, esto que se puede asociar a riesgo, nosotros debemos verlo como una oportunidad. Pero si a esto le sumamos que la volatilidad junto a una compañía ilíquida, es decir, que hay pocos intercambios de contratos de acciones, de compraventa, lo que quiere decir que a lo mejor en un momento en el que queramos salir, queramos vender la compañía, si la compañía es muy volátil y pega un bajón muy rápido, nosotros a lo mejor no podemos salir. ¿Por qué? Porque al ser muy ilíquida hay pocos contratos de compraventa y por tanto al querer vender las acciones no encontramos ningún accionista que quiera comprarla y por tanto nos podemos comer esa bajada mientras seguimos esperando a intentar salir de la compañía. Como quinta desventaja es que evidentemente sí o sí tienes que ser muy paciente, ¿vale? ¿Por qué? Porque invertir en las small caps puede llevarte a tener que esperar años hasta que el mercado reconozca el valor de la compañía. Si lo piensas bien, al ser muy desconocida, si la compañía por supuesto es una compañía de calidad y va creciendo poco a poco, con el paso del tiempo será más conocida y se pondrá en valor. Pero a lo mejor fácilmente una compañía small cap se puede tirar 2, 3, 4 o incluso 5 años estática, aunque el valor de la compañía siga creciendo y creciendo y creciendo, pero tú tienes que estar esperando, lo que quiere decir que te aumenta el coste de oportunidad. Estás perdiendo el haber invertido ese dinero en otra compañía que te hubiera dado una rentabilidad antes. Entonces tienes que valorarlo. Y como sexta desventaja, tenemos evidentemente que la información o datos de la compañía no siempre llega en el momento que debe llegar. Por ejemplo, en una compañía grande sabemos que la compañía presenta resultados cada 3 meses y aparte suele dar notas de prensa, guidance, etc. Mientras que las compañías pequeñas muchas veces incluso lo único que hacen es reportar sus resultados una vez o 2 veces al año. Es decir, hacen una presentación de resultados de los 6 primeros meses y luego otra presentación de resultados de los siguientes 6 meses y del año completo. Es decir, que podemos tener una menor cantidad de información sobre la compañía, lo que hace que sea más difícil acceder a los datos de la propia compañía. Entonces, una vez conoces las ventajas y desventajas, te voy a dejar aquí los 9 consejos que considero yo que son importantes a la hora de invertir o seleccionar compañías small caps, es decir, qué puntos debe cumplir una empresa para que tú tengas garantía de que a la hora de invertir en este tipo de empresas tengas éxito a largo plazo. Bien, el primer consejo es que debemos de buscar compañías que tengan una buena salud financiera, es decir, compañías que estén poco endeudadas o por lo menos que si están endeudadas que justifiquen el por qué están endeudadas, es decir, para qué van a usar esa deuda. ¿Por qué? Porque al ser tan poco conocidas y al ser tan pequeñas existe una probabilidad de quiebra y si nosotros invertimos en aquellas compañías que no tienen deuda nos quitamos ese riesgo de en medio. Como segundo punto, debes de buscar compañías que generen positivamente tanto free cash flow como beneficio neto. Esto nos da todavía más garantías porque quiere decir que el negocio de verdad funciona, aunque también hay que puntualizar que hay ciertas small caps que como quieren crecer
rápidamente, reinvierten todo ese free cash flow o beneficio neto. Esto sería hacer un análisis más en profundidad, pero a priori las compañías que analicemos deben de generar o tener esa capacidad de generar free cash flow y beneficio neto para tener nosotros más tranquilidad de que el negocio y el valor intrínseco a largo plazo cada vez tendrá más valor. Como tercer consejo, evidentemente debemos de buscar small caps que tengan altos ROICs, a poder ser mayores del 15%. ¿Por qué? Porque normalmente el ROIC está demostrado que a largo plazo tiene una relación con la valoración en bolsa, ¿vale? Por tanto, o con el crecimiento de la empresa, que también, como sabes, te lo dejé en otro vídeo que te voy a dejar aquí. Entonces, es importante que busquemos empresas o aquellas empresas que tengan altos ROICs para asegurarnos de que posiblemente a largo plazo podamos obtener esa rentabilidad similar, a poder ser, como digo ya, superior al 15% del ROIC. Como cuarto consejo, debemos de buscar, y es muy importante, que la empresa tenga algún tipo de moat o ventaja competitiva con sus productos o servicios. ¿Para qué? Pues evidentemente para destacar frente a los competidores. Piensa que las empresas pequeñas lo importante es que tengan la capacidad de robar cuota de mercado a los competidores para poder seguir creciendo a largo plazo y pasar de ser una small cap a una mid cap. Como quinto consejo, y es muy importante, evidentemente que el equipo directivo esté alineado con el accionista, es decir, que al menos el equipo directivo posea el 20% de las acciones de la compañía o más. ¿Esto qué quiere decir? Pues que evidentemente el equipo directivo ya no solo está incentivado a cobrar su sueldo mes a mes, sino también a que sus acciones crezcan o se revaloricen a largo plazo, lo que quiere decir que tratará de aumentar o crear valor para que sus propias acciones crezcan y por tanto a ti indirectamente te beneficie también como accionista. Como sexto consejo también referente al equipo directivo, y es que la gestión del capital que vayan a hacer la hagan de forma correcta, es decir, que el dinero que genera la compañía lo destinen bien para aportar valor a los accionistas, ya sea haciendo recompra de acciones, ya sea reinvirtiéndolo en el propio negocio, o si hacen M&A, es decir, algún tipo de adquisición, etcétera, etcétera, pero todo centrado en crear valor para que el valor intrínseco de la compañía vaya aumentando año tras año y garantizarnos que esa small cap en un futuro será una mid cap o una big cap. Como séptimo consejo, y también del equipo directivo, es revisar que este equipo directivo tenga un historial limpio o que sea intachable. Normalmente tú piensas que en empresas pequeñas siempre suelen aparecer algunos directivos o algunos private equity, que evidentemente son inversores privados que han estado gestionando una empresa y se traspasan a otra, es decir, van cambiando de una a otra o tienen varias, pues tenemos que analizar su historial para ver evidentemente que no han habido fraudes contables, es decir, que no han hecho ningún tipo de amaño, que no tienen nada raro o nada sospechoso en su historial, y esto nos dará más tranquilidad a la hora de que gestionen la empresa que estamos analizando. Como octavo consejo, y este es muy importante, y es que esté en un sector con mucho viento de cola. Evidentemente, al ser una empresa pequeña existen más riesgos, es más difícil analizarla, hay más dificultades, hay más ineficiencia. Por tanto, una de las cosas que sí o sí, que es un riesgo que podemos controlar, es intentar no invertir, o mejor dicho, descartar aquellas compañías que estén en sectores difíciles, es decir, sectores que estén abocados al fracaso. Te pongo un ejemplo. Ahora mismo la digitalización es un hecho de que es un sector que está con mucho viento de cola, es decir, hay muchas empresas que quieren cada vez digitalizarse más, es decir, su modelo de negocio tradicional, pasarlo a digital para tener ventas online o que se le conozca por internet, etcétera, etcétera. Entonces no tendría mucho sentido invertir en aquellas empresas que siguen siendo tradicionales y que su modelo de negocio se queda anticuado. Esto sería invertir en contra del desarrollo económico mundial. Entonces nosotros lo que debemos de hacer es buscar o invertir en aquellos sectores que se vayan viendo beneficiados con el paso del tiempo, ya sea por la evolución o el crecimiento o la dirección que estén tomando todas aquellas empresas para seguir mejorando. Y como noveno consejo, evidentemente, pues asegurarnos de que la empresa esté auditada por un buen auditor, y a poder ser que sea una de estas cuatro, es decir, de las 4 Big Four. ¿Por qué? Porque ya son empresas con renombre, ¿vale?, que saben y se ha demostrado que han sido buenos auditores, y así tenemos garantías de que las cuentas de la empresa están en orden y no existe ningún tipo de fraude ni de amaño contable.
Así que nada, esto es todo lo que tienes que saber sobre las small caps y te voy a dejar un vídeo aquí de valoración con ticker para que sepas utilizar la herramienta a la hora de hacer tus primeras valoraciones de small caps, y también te voy a dejar una lista de reproducción para que aprendas más de contabilidad. También sabes que puedes suscribirte, dejar un comentario, compartir el vídeo y nada, pues nos vemos en el próximo.